Gracias, José, por la presentación. Buenas noches con todos, gracias por asistir. Permítame compartir mi pantalla para iniciar. El día de hoy vamos a tocar un tema de introducción al control de costos en obras de edificación. ¿Sí? Vamos a hacer una parte teórica de introducción al control de costos y también vamos a ver un pequeño taller, quizás resolviéndolo juntos para poder entender un poco sobre el control de costos y sobre su etapa inicial, que es lo que vamos a ver en este curso. Soy el ingeniero Santiago Pacheco Zúñiga, soy jefe de gestión de proyectos en Motiva y los voy a acompañar el día de hoy. Cuando hablamos de control de costos, una primera pregunta que se puede hacer quizás un neófito en el tema es ¿qué tan bien estimamos los costos en los proyectos de construcción? Que hacemos mucha ingeniería antes de la estimación de costos, luego hay una etapa de presupuestación. En los proyectos típicos en el Perú y en el mundo son del tipo diseño, licitación, construcción, y generalmente va a haber una etapa en la que vamos a estimar los costos. Cristian me comenta que hay algún problema con el audio. ¿Me confirman, por favor, si se me escucha? ¿Se escucha correctamente? ¿Sí? Gracias por sus comentarios. Quizás es un tema tuyo, Cristian. Bien, entonces estábamos viendo qué tan bien estimamos los costos en proyectos de construcción. En general, en el Perú y en el mundo. Vamos a ver qué nos dice la experiencia en proyectos de construcción. Es noticia en el mundo, en el Perú también y en el mundo en general, la cantidad de sobrecostos que hay en proyectos, sobre todo en proyectos de gran envergadura. Vemos aquí un informe del comercio que nos habla de que el 62% de los contratos de concesión han sido renegociados porque presentan sobrecostos. Y por otro lado vemos en el diario El País de España que es así, reclama 2.500 millones de sobrecostos en el Canal de Panamá. Entonces vemos que es usual que los proyectos de construcción tengan sobrecostos, ¿sí? Vamos a ver otra fuente, en este caso McKinsey en el 2013, que nos indica que los proyectos de construcción, sobre todo los megaproyectos, tienen un costo final promedio de 1.8 veces el presupuesto original y un atraso de 20 meses. Entonces, estamos hablando de megaproyectos, proyectos mayores a 10 millones, proyectos muy importantes de interés nacional e incluso internacional, como el Canal de Panamá. Entonces, estos grandes proyectos que los construyen las mejores empresas constructoras del mundo, con las mejores prácticas de gestión, tienen este nivel de sobrecostos y también este nivel de atrasos, pero no es lo principal de lo que vamos a hablar hoy. Entonces, ¿cómo hacemos nuestra estimación de costos? ¿Qué tan precisa puede ser nuestra estimación de costos? Bueno, según el IPA Institute, el Instituto de Análisis de Proyectos, nos dice que, como es lógico, mientras más avancemos en el detalle de la ingeniería, en el detalle del diseño del proyecto, más precisa podrá ser nuestra estimación de costos, ¿sí? Cuando estamos a un nivel de perfil de inversión, podemos hablar de unas estimaciones que pueden ser de menos 50% y más 100%, todavía muy gruesas. Cuando hablamos de un estudio de prefactibilidad o ya a nivel de ingeniería conceptual, podemos hablar de estimaciones de entre menos 30% y más 50%. Cuando tenemos estudios de factibilidad ya con ingeniería básica, podemos hablar de rangos entre menos 10% y más 30%.
Del mismo modo, cuando estamos ya en un nivel de ingeniería de detalle y a nivel de presupuesto, que es lo que nosotros recibimos para elaborar nuestro presupuesto comercial, por ejemplo, con el que licitamos una obra, podemos hablar de un margen entre -10 y +15%, ¿no? Este nivel de precisión tienen las estimaciones de costos que hacemos conforme tenemos más detalle. Sin embargo, el costo sigue siendo un problema a solucionar en construcción y cuando ejecutamos realmente el proyecto es que salen estas dificultades. Ahora, ¿cuánto es el margen estimado de un proyecto de construcción? No sé si alguien lo tiene fresco, si ha trabajado en presupuestos o en el área administrativa de una constructora. Pero el margen de un proyecto de construcción puede estar alrededor del 7%, 8%, ¿no? Los gastos generales más utilidades en general rondan el 15% del costo directo. ¿Sí? Entonces, imaginémonos un proyecto en el que tenemos una estimación a nivel de presupuesto y finalmente el proyecto nos cuesta 15% más. Entonces, se vuelve un proyecto no viable. ¿Sí? No viable o no rentable para la empresa constructora, y esto va a hacer que tengamos dificultades no solamente a nivel de empresa constructora, si bien podemos tener un contrato a suma alzada, en la práctica, cuando la empresa constructora tiene un proyecto muy ajustado, al que entró muy ajustado por ganar la licitación, o al que durante la construcción se ha dado cuenta que hay algunas dificultades o algunos problemas con el presupuesto, entonces lo que va a hacer es buscar la mayor cantidad de adicionales posibles, ¿no? No debería ser así, pero es lo que se da en la práctica, ¿no? Comienza a buscar la mayor cantidad de RFIs que deriven en aprobaciones de ampliación de plazo y de partidas adicionales, ¿no? Y esto va a hacer que también el presupuesto para nuestro cliente, que a nivel de constructora sería la inmobiliaria, si hablamos de un proyecto de edificación, o el dueño del proyecto, tenga también sobrecostos y complique la construcción. Entonces, ¿qué podemos hacer para tener estimados más ajustados con la realidad y presupuestos que no se nos vayan en este orden de 15%? Hay distintas estrategias que podemos tomar, ciertamente radicales, y que van más allá del equipo de construcción y que van más allá de lo que podemos hacer como parte de una empresa constructora o de un ingeniero de oficina técnica o un ingeniero residente, ¿no? Vamos a revisar en primer lugar cómo es la estimación de costos en la gestión tradicional. ¿Qué nivel de detalle tenemos? ¿Qué nivel de participación de los involucrados tenemos? ¿Y en qué momento entendemos el proyecto para entender los costos? Un proceso de gestión tradicional tendrá una etapa de preconstrucción en el que participen inicialmente el cliente para hacer el perfil inicial. A nivel de prefactibilidad, antes de prefactibilidad entrará el arquitecto, después entrarán las ingenierías para hacer su diseño inicial y después desarrollar su detalle. Si contamos con una gerencia de proyecto, vamos a contar con una gerencia de proyecto. Esta gerencia de proyecto entrará en la etapa de factibilidad y el contratista general entrará recién justo antes de la construcción, ¿sí? Esta es la forma tradicional de gestionar proyectos, que nos habla de un proceso de diseño de esta etapa, de licitación por aquí y de construcción recién en la etapa final. Esto nos lleva a que el entendimiento del proyecto de parte de quien lo va a ejecutar sea muy tardío, ¿sí? Y la posibilidad que tenga de aportar su conocimiento en construcción a reducir los costos llegue muy tarde, cuando ya no hay nada que hacer, ¿sí? Solamente como ingenieros de
de oficina técnica, como ingenieros residentes, como empresa constructora, nos dedicamos en esta gestión tradicional a elaborar un presupuesto de obra y luego hacer todo lo posible para encajar dentro de ese presupuesto o en obra tener algunos ahorros si es que fuera posible. Esta es la gestión tradicional en la que hemos visto que se nos puede escapar hasta 15% más de costo, podemos tener ahorros hasta de 10%, es un muy buen resultado del proyecto, pero generalmente no depende tanto de que también se ejecute la obra en la etapa de ejecución, en la etapa de construcción. En la etapa de construcción, una vez que tenemos un diseño, podemos construir de acuerdo a ese diseño y plantear algunas mejoras en cuanto a procesos, pero no podemos plantear ninguna mejora respecto al producto, por ejemplo, para que sea más sencillo de construir, sin disminuir la calidad. Entonces, lo que podemos hacer como empresa constructora con nuestro conocimiento para el ahorro de costos del proyecto durante la etapa de construcción ya es muy reducido. ¿Qué plantea o a qué apunta la gestión en estos momentos? Hay, por un lado, la gestión BDC, por otro lado, hablamos de la gestión Lean. Hay otras corrientes de gestión, quizás estas dos son las más conocidas o las que están más en tendencia de manera mundial actualmente. Y ambas apuntan hacia lo mismo, ¿sí? Ambas apuntan a que la solución o la forma más eficiente que existe actualmente para entregar proyectos de construcción es la Integrated Project Delivery. Vamos a hablar como introducción al control de costos sobre sobre el Integrated Project Delivery. Vamos a hablar también sobre la ingeniería de valor y después haremos una introducción al control de costos ya en obra. Vamos a ver. Entonces, en el Integrated Project Delivery, a diferencia de la gestión tradicional, vamos a tener que la empresa constructora tiene algunos servicios preconstrucción, es decir, ya está contratada antes del inicio de la construcción, ya hay ingenieros contratados de diseño con bastante anterioridad, ya hay una gerencia de proyectos contratada y el arquitecto y el cliente participan desde el inicio del proyecto. Entonces el entendimiento común del proyecto es muy rápido. ¿Sí? Desde la concepción del proyecto, el proyecto es un proyecto que ya tiene el aporte de conocimiento y experiencia de todos los involucrados, y con esto podemos lograr costos más ajustados a la realidad o una reducción de costos para el proyecto, ¿sí? Es una entrega de proyectos integrada en la que vamos a ver un poco más adelante que lo que busca es que el proyecto sea mejor económicamente y no solamente que yo gane como constructora a expensas de cobrarle más caro a la inmobiliaria o que la inmobiliaria gane como inmobiliaria a expensas de ajustar a los contratistas y hacer licitar a muchos para tener un costo de construcción muy bajo en el que quizás los contratistas entren a perder. Hablemos un poco de métodos de entrega de proyectos. El método de entrega de proyectos tradicional, más antiguo, que surgió en los años 70, es en el que el cliente contrataba con el diseñador y luego de terminado el diseño, contrataba con el contratista general para que construya ese diseño. Ese es el método de diseño, licitación, construcción, que es lo que encontramos muchas veces aún en nuestros proyectos. Hay otros métodos como diseño-construcción, en el que una sola empresa se encarga del diseño y también de la construcción. Suele hacerse con clientes poco especialistas, ¿sí? Que lo que hacen es, digamos, trasladar la responsabilidad de diseñar y construir a un solo equipo y no se involucra mucho en este proceso, ¿no? También con clientes no especialistas en los 90s surgen otras dos formas o métodos de entrega de proyectos, ¿no? Que involucran ya una gerencia de proyectos. Uno es la gerencia de proyectos tradicional, en el que
el cliente contrata a la gerencia de proyectos, quien lo representa y coordina con el diseñador o con el equipo de diseño y con el contratista general, pero finalmente el diseño y el contratista general están contratados por el cliente, al igual que la gerencia de proyectos, y dependen de él, ¿no? Otra forma de entregar proyectos es la gerencia de proyecto a todo riesgo. En este caso, lo que va a suceder es que el cliente contrata una gerencia de proyectos y es la gerencia de proyectos la que se encarga de contratar ella misma con el diseño y con la construcción a las distintas empresas que van a formar parte. Hacia los años 2000 surge esta idea de IPD, ¿sí? O entrega de proyectos integrados. ¿Qué busca? Bueno, busca agrupar en un solo equipo de proyecto al cliente, al diseñador y al contratista general. No es un diseño y construcción como en los 80s, en los que el cliente pide un proyecto en el que da unas especificaciones generales y lo encarga totalmente a otro equipo del que él es ajeno, sino que el cliente va a formar parte también del equipo del proyecto, va a participar activamente en todo el proceso de diseño, sobre todo en el diseño, y también durante la construcción, pero sobre todo en el diseño, y además va a asumir los riesgos de las pérdidas que puedan haber en el proyecto y va a recibir los beneficios de los ahorros o ganancias que puedan haber en el proyecto. Hay otro avance, otra evolución más del IPD que se le llama el IPD Plus, en el que integramos ya no solamente al constructor, sino también a sus contratistas clave o específicos, y los invitamos a que participen también del proyecto desde la etapa de diseño. Entonces, ¿qué es el IPD? ¿Qué es el Integrated Project Delivery? Bueno, es una metodología de gestión, un método de entrega de proyectos que integra a las personas, a los sistemas, a las estructuras empresariales y las prácticas en un proceso que aprovecha la colaboración y aprovecha los conocimientos de todos los participantes y busca incrementar el valor para el propietario y también para todas las partes que componen el equipo del proyecto. Es un cambio de una forma de contratar traslacional en la que buscamos trasladar los riesgos, en el que el cliente o el dueño del proyecto traslada los riesgos de costo y plazo al contratista general, poniéndole penalidades, y este hace lo mismo con los subcontratistas, y todos lo que buscan es deshacerse del riesgo trasladándolo a otras personas, ¿no? En este caso, no es de ese tipo, no es traslacional, sino que lo que busca es integrar a todas las personas, alinear los objetivos de los involucrados y que todos colaboren en pro del proyecto. Entonces hemos visto que incentiva el talento y participación de los participantes para reducir pérdidas que se puedan producir y optimizar la eficiencia en todas las etapas. ¿Cuáles son los componentes más grandes de esto? Bueno, involucramiento temprano de participantes clave, riesgos y beneficios compartidos, gobierno conjunto del proyecto, reducción de atribución de culpas y metas desarrolladas y validadas conjuntamente. Un poco para explicar el tema de los costos, que es algo que siempre genera muchas dudas, les presento esta lámina, ¿no? Esto requiere de una contabilidad o una gestión abierta, contratos del tipo open books, que se le llama, o libros abiertos. ¿Qué quiere decir? Que la contabilidad del proyecto se va a llevar aparte, por proyecto, en todas las empresas, y va a ser una contabilidad compartida a la que van a tener acceso todos los participantes. Entonces, el equipo de proyecto va a definir el costo objetivo, ¿sí? Y las utilidades esperadas por cada uno de los involucrados. Ese va a ser
el monto que tiene que pagar el cliente, que tiene que ser un monto que él esté dispuesto a pagar y que pueda pagar. Una vez que se acuerda ese monto y las utilidades que corresponden a cada uno de los involucrados, va a desarrollarse el proyecto en cuanto a diseño y en cuanto a construcción, y vamos a ver que si el proyecto nos termina costando más de lo que esperábamos, vamos a reducir, vamos a reducir las utilidades del equipo del proyecto. En cambio, si es que disminuimos el costo del proyecto, vamos a disminuir un poco el monto a pagar por el cliente, pero también a la vez incrementar las utilidades del equipo. Y si es que el proyecto nos fuera muy mal y nos fuéramos en costo más allá aún del monto que estaba pensando pagar el cliente va a asumir esas pérdidas. Entonces, este es un ejemplo de cómo se puede calcular la distribución de utilidades de acuerdo al resultado del proyecto, en un proyecto de tipo IPD. Pero, ¿qué resultados nos da un proyecto IPD? Bueno, este es un estudio del SAIFI de la Universidad de Stanford, en el que vemos que han tomado una muestra de 20 proyectos de una misma empresa que están divididos en tres categorías, ¿no? Proyectos que no han aplicado IPD y otros que sí han aplicado, ¿no? IPD y BIM. Vemos que hay una reducción en el tiempo de diseño, hay una reducción en el tiempo de construcción también, reducción de RFIs, reducción de emails, y este es muy importante para el tema que nos atañe hoy, que es reducción en las órdenes de cambio. Las órdenes de cambio son solicitudes de cambio de parte del cliente, también generadas por RFIs de inespecificación, también generadas por intentos de la constructora de obtener ampliaciones de plazo y adicionales. Entonces, en este caso hubieron ahorros sustanciales debido a la reducción de órdenes de cambio. Y esto es parte de lo que nos trae el IPD. ¿Y por qué no hay tanto incentivo para generar órdenes de cambio y que aumente el costo del proyecto? Bueno, porque como están alineados y el incremento real del costo del proyecto afecta a todos los involucrados, entonces yo en vez de estar interesado porque el proyecto cueste más, como sucede en la construcción, voy a estar interesado porque el proyecto cueste menos, siendo la constructora. Es decir, cuando la inmobiliaria gana porque el proyecto cuesta menos, yo también gano. No es que tengo que hacer que el proyecto cueste más para que la inmobiliaria me pague más. ¿Sí? Ese es un poco el entendimiento del alineamiento de objetivos. Este es otro ejemplo de un proyecto en específico en el que el presupuesto inicial era 46 millones, el presupuesto con alcance adicional terminó siendo 49 millones y el costo final del proyecto fue de 48 millones. Y obteniéndose un ahorro de 1 millón. ¿Sí? 1 millón, estamos hablando de un 2% de ahorro. Un 2% de ahorro es algo significativo y es algo que le interesa a todas las personas que participan del proyecto, ¿no? Como les digo, un ahorro del 2% y un incremento de mis utilidades del 2% puede ser pasar de mis utilidades de 7% a 9%. Y en realidad, si lo vemos así, es como un incremento del 30% de mis utilidades, lo cual es bastante atractivo para las empresas que participan de este IPD. Entonces, por ejemplo, ¿qué ahorros hubieron? Este era un proyecto hospitalario. Bueno, en los baños de pacientes se ahorró 65% sobre el presupuesto inicial, y es porque se cambiaron los distintos tipos de baños, se uniformizaron y se usaron baños prefabricados fuera de obra que estaban listos para montar como módulos. Igual los paneles de habitaciones solían tener siempre por la gran cantidad de instalaciones inconvenientes y costos elevados, y luego de definir claramente durante el diseño la forma correcta de instalación, esto produjo considerables ahorros.
Entonces, este proyecto en el que se aplicó IPD cumplió los objetivos del proyecto y, por tanto, obtuvieron los premios previstos dentro del proyecto. ¿En qué sentido? En satisfacción general del cliente, el cliente acabó bastante satisfecho, el costo final fue menor al presupuestado, se cumplió con el alcance y se cumplieron los estándares de calidad que estaban previstos para el proyecto. Además, en este caso específico, tenían en consideración una encuesta realizada en el que se hablaba de la parte, digamos, no cuantificable en números, ¿no? Se hablaba de confianza y respeto del equipo, eh, el tiempo, el respeto por el tiempo de los miembros del equipo, el uso de BIM, el uso de Lean, y este fue uno de los resultados, quizá el más resaltante, de esa encuesta, ¿no? Es un proyecto en el que la comunicación y por tanto la colaboración del proyecto fue muy buena a lo largo de todo el proyecto e incluso fue aumentando desde un inicio una comunicación de 6.5, 7 en promedio a una comunicación calificada por ellos mismos cerca al 9 puntos sobre 10. Entonces, de esta manera se ve cómo la colaboración que hubo en el proyecto fue grande, fue mejorando y se obtuvieron resultados muy positivos. Eso a nivel de diseño y construcción aplicando IPD. ¿Qué otras metodologías podemos usar aparte de este IPD que quizás sea muy radical para la actualidad de la construcción en el Perú? Bueno, podemos hablar de otras propuestas que son un poco menos radicales, que tienen que aplicarse sí durante el diseño, pueden aplicarse si tenemos una alianza estratégica con un constructor, por más que él entre luego del diseño, en este proceso entre el diseño y la construcción se puede aplicar también ingeniería de valor o se puede aplicar durante el diseño de parte del cliente. Entonces, ¿qué es la ingeniería de valor? La ingeniería de valor surge en la Segunda Guerra Mundial, en General Electric, y debido a la escasez y a la necesidad de esos momentos, lo que buscaba la ingeniería de valor es encontrar, por ejemplo, materiales alternativos, o entender realmente los procesos, entender realmente qué es lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, y de qué otra forma podemos hacerlo, ¿sí? Sin afectar o mejorando incluso las prestaciones o las funciones del producto final. Entonces, la ingeniería de valor consiste en analizar los componentes de diseño, ¿sí? Entender para qué sirven, entendiendo qué necesidades del cliente cumplen y cómo los valora el cliente, y realizar esfuerzos por realizar, por ejemplo, cambios o propuestas que permitan, para la misma calidad de producto final, obtener un menor costo. Entonces, para eso primero hablemos un breve momento sobre cómo entendemos el valor en proyectos en general o en proyectos de construcción. Bueno, hay tesis escritas sobre el valor, es algo de lo que se habla mucho en Lean Construction. Hay artículos muy interesantes también, como 9 Tenets of Value, que pueden revisar en el IGLC, está libre, de libre disposición, pero un poco para resumirlo, para darle una visión un poco más pragmática, podemos hablar del valor como una relación entre la función y el costo. Y una relación entre la función y el costo podría verse también como una relación entre el beneficio y el costo. En un análisis más profundo podemos hablar quizás de la percepción del beneficio entre la percepción del costo, si es que hablamos de un usuario final, por ejemplo, qué tanto él percibe el beneficio y qué tanto percibe que le cuesta. Pero quedémonos con la relación entre beneficio y costo. Entonces, ¿de qué manera podemos incrementar el valor de un proyecto? Bueno, manteniendo el mismo beneficio y disminuyendo el costo, es una de las formas en la que la ingeniería de valor nos ayuda
si queremos tener, por ejemplo, un beneficio diferenciador respecto a otros proyectos o respecto a otras empresas, si hablamos de una empresa constructora, podemos incrementar los beneficios que brindamos manteniendo el mismo costo. En un caso ideal, podríamos mejorar el beneficio e incluso disminuir el costo, ¿sí? Y si buscamos encajar en un costo de meta, quizás esta no sea muy útil, pero también es un cambio válido que satisface el mejorar esta relación beneficio-costo, que es incrementar el costo de una manera pequeña, pero mejorar mucho el beneficio con este incremento de costo. Entonces, ¿cuáles son estos conceptos de ingeniería de valor? Bueno, una premisa principal que tiene es que hay una cantidad de costo innecesario inherente en cada diseño. No solamente arquitectónico, estamos hablando de diseño en general del proyecto. Puede ser en la especialidad de estructuras, que tenga un sobredimensionamiento del acero. Podemos estar hablando de arquitectura en cuanto a acabados, en el que tenga un acabado muy caro en cierta área y que no es apreciado por el cliente final. Entonces, en general, nuestro diseño, nuestra ingeniería, tiene costos innecesarios inherentes colocados. La idea es identificarlos para poder reducirlos. Entonces, hay, por ejemplo, un costo innecesario de especificaciones. Entonces, son atributos que no proporcionan ninguna función útil. Son atributos del producto que no valora el usuario final y nos cuestan, ¿no? Costo innecesario de especificación. Tenemos costos innecesarios por no considerar la constructabilidad, que es un tema importante también, y que soluciona el incorporar al equipo antes a personas con experiencia en construcción. Y otro, quizás más difícil de identificar, es la no consideración de futuros costos de operación. En proyectos de edificación, cuando hablamos de proyectos inmobiliarios, de vivienda, quizás esto no sea tan notorio o no se vea tanto, pero cuando diseñamos un hospital, cuando diseñamos una planta industrial, sí es importante, muy importante tener en cuenta los costos de operación y es importante tenerlo en cuenta durante el diseño. Vamos a ver qué ejemplo podríamos ver de la ingeniería de valor. Por ejemplo, este es un caso en el que el cliente ha decidido, y es una práctica que hacen algunas empresas y que es provechosa, ¿no? Muchas veces los clientes, los inmobiliarios o los dueños del proyecto cometen el error de infravalorar el impacto que tiene en el costo del proyecto el diseño. Y tratan de ahorrar lo máximo en el diseño, contratando al estudio de arquitectos más económico, contratando al ingeniero estructural más económico, y no se dan cuenta que esto impacta mucho en el costo, y un mal diseño, un diseño sobredimensionado de estructuras, por ejemplo, impacta mucho en el costo, ¿no? Esto es un proyecto grande de 2 torres de edificios de 250 viviendas. En este caso, el desarrollo de ingeniería incluía BIM, y el costo de ingeniería de una empresa de diseño era 150.000 soles, y el de la otra era 185.000 soles. Entonces, en vez de irnos por la más económica o irnos por la más cara, en este caso, reconociendo que era muy grande el impacto del diseño estructural en el costo, se hizo un prediseño con ambas empresas, ¿no? Entonces, habían características diferentes. En uno habían muros de cierto espesor, mayor que en el otro. Las losas variaban de espesores entre un diseño y otro, y la junta sísmica también. Entonces, obteniendo como resultado la mejor ingeniería, en este caso, para este proyecto se pudo generar un ahorro de $500,000 ¿Invirtiendo cuánto? Si hubiéramos escogido la ingeniería más barata, ¿sí? Invirtiendo $185,000
soles en un diseño o en un prediseño adicional, se obtuvieron ahorros de $500,000 de soles. Entonces, estas son oportunidades que no se van a repetir más adelante en el proyecto, ¿no? Cuando tenemos opción de realizar alternativas de diseño, ya sea de estructuras o de diseño de arquitectura, es importante hacerlo, es beneficioso hacerlo, dependiendo de las características del proyecto, ¿no? He visto también eh, implementación de ingeniería de valor en la que se analizan varias estructuraciones, incluso con un mismo diseñador estructural, pero a nivel de cabida arquitectónica se hacen algunos cambios o algunas alternativas a las cuales se realiza la estructuración, se realiza una estimación de la cantidad de concreto y acero y se ve cuál es la opción más conveniente en costos, teniendo una intervención temprana del ingeniero estructural, ¿no? Este es un caso de vivienda social. Es un proyecto de construcción de 120.000 metros cuadrados de muros, y la especificación con la que se cuenta es de 3 milímetros por cada 3 metros. Es la tolerancia horizontal. Entonces, para lograr esa tolerancia, necesitamos realizar un tarrajeo. La evaluación de ingeniería nos dice que si usamos solaqueo, podemos llegar a un costo de 20 soles por metro cuadrado, pero se lograría 5 milímetros por cada 3 metros o sea, por encima de la tolerancia, ¿no? 2 milímetros por encima de la tolerancia. Y el precio de los departamentos es de 130.000 soles. Es un proyecto de vivienda social, de vivienda económica, en la que se busca tener el menor costo posible. Entonces, ¿agrega valor este cambio de especificación? Nos preguntamos, ¿estamos disminuyendo un poquito la calidad y estamos disminuyendo también el costo? Entonces, dependiendo del proyecto al que nos enfrentemos, vamos a tener que hacer esta evaluación y en este caso, estimar la reacción frente a este cambio de nuestro público objetivo, ¿no? Quizás por el tipo de vivienda, por el costo bajo, los compradores prefieran tener una calidad un poquito menor, que quizás no es perceptible para ellos, y tener un costo bastante menor, ¿no? Entonces, este tipo de decisiones, que son a nivel de diseño, pueden implementarse en construcción, sí, pero son a nivel de diseño y son tomadas o aprobadas por el cliente o por el dueño del proyecto, tienen que evaluarse, ¿no? Y son formas de disminuir nuestro costo, de tenerlo más controlado, mejor analizado antes de comenzar el proyecto. Y que esa estimación que realizamos antes de iniciar el proyecto se acorte un poco quizás, ¿no? Ya no sea más 15 menos 10, sino quizás podamos llegar a un nivel de más 10 o más 5 como máximo respecto a nuestra estimación inicial. Entonces, dada esa introducción, nos viene una pregunta, ¿no? Estamos hablando de esto, es la forma de mejorar el diseño y principalmente va hasta antes de la construcción o empieza mucho antes de la construcción. En nuestra realidad, nosotros recibimos un proyecto incluso ya con presupuesto como ingenieros de obra, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo controlamos nuestro costo una vez que empieza la ejecución? Este es el mismo ciclo de vida del proyecto en cuanto a costos que hemos visto hace un momento. Y vamos a ver que nosotros recibimos el proyecto aquí, ¿sí? Antes de la elaboración del presupuesto, generalmente. Y que comenzamos a construir como empresa, ¿no? Pero como equipo de obra lo recibimos aquí, ¿sí? Cuando ya nos adjudicaron la obra y cuando ya tenemos un presupuesto comprometido. Entonces vamos a hablar ahora brevemente como introducción de cómo controlar el costo en obra.
Cuando iniciamos la obra, nos llega un presupuesto comercial de la oficina central, del área comercial de la constructora, de gerencia general, de gerencia de proyectos, o de quien sea el encargado de transmitirnos la información del proyecto. ¿Sí? Y generalmente nosotros como ingenieros de proyecto, como ingenieros que entran al proyecto en la etapa de obra o en la etapa de ejecución, recibimos ya un presupuesto con el que hemos ganado la licitación. Entonces, ¿qué pasos o qué etapas tiene el control de costos dentro de obra? Bueno, en primer lugar, debemos elaborar un presupuesto de línea base, que es un poco lo que vamos a comentar el día de hoy, y vamos a hacer un pequeño taller o revisar la solución de un pequeño taller que nos ayude a entender mejor qué es el presupuesto de línea base, cómo se hace, a quién se presenta y para qué sirve. Después vamos a elaborar un presupuesto de control, ¿sí? Ya con partidas de control o faseado, como le dicen algunas personas, que es contra el que vamos a controlar nuestra ejecución real. ¿Sí? A ver, respecto al presupuesto comercial y el presupuesto de línea base, van a haber diferencias. ¿Sí? Este es el presupuesto con el que nos vamos a comprometer a ejecutar. Tiene la misma estructura que el presupuesto comercial, pero los ajustes necesarios que vamos a ver un poco más adelante. Y el presupuesto de control ya es un presupuesto en el que, de la estructura inicial de mi presupuesto comercial de línea base, voy a decidir a qué nivel voy a controlar, qué tan grueso va a ser mi control, qué tan frecuente va a ser mi control, y según eso, agrupar, por ejemplo, las partidas de concreto todas juntas, las partidas de acero todas juntas, el acero diferenciarlo entre horizontales y verticales, los muros de todos los espesores en una sola partida, dependiendo de qué tanta sea mi capacidad de gestionar y de controlar el proyecto. Después corresponde un control de costos. Hasta aquí, hasta esta etapa, todo ha sido hecho en base a supuestos, ¿sí? A lo que yo supongo que ha cambiado mi presupuesto comercial desde que lo hicieron hasta ahora, a lo que yo supongo cómo voy a controlar mi proyecto. Y luego toca una etapa en la que tenemos que registrar los costos en los que se incurre en la obra. Hay, en general, en grueso, dos formas de hacerlo. Un control de costos en campo, con control de almacén, control de tareas de mano de obra, control de tareas de equipo, y un control de costos por contabilidad, que quizás sea un poco más lento, dependiendo de qué tanta capacidad de controlar tenga en obra, quizás sea un poco más fiable también, pero tengo estas dos opciones. Y luego con esa información y comparando mi presupuesto de control con mi presupuesto, con mi ejecución real o mi costo real, puedo aplicar algunas herramientas, algunos métodos para identificar cómo está en términos de costo yendo mi obra. En general, las dos metodologías más conocidas o más usadas son la gestión del valor ganado, o Earned Value Management, y el resultado operativo. ¿Sí? Esto puede ser parte de un curso, no es un tema tan corto como para verlo en este tema solo introductorio. Y en lo que vamos a entrar y en lo que queremos prestarle atención hoy en esta sesión es en el presupuesto de línea base. ¿Sí? Esto de aquí es necesario, es súper importante, hay que hacerlo, muchas empresas lo hacen, y hay muchas empresas en las que este paso se pierde, ¿sí? Y controlan contra el presupuesto comercial, pero eso en realidad es una mala práctica. Vamos a ver ahora y comentar un poco por qué. Entonces, respecto al presupuesto comercial, respecto al presupuesto de obra, surgen algunas dudas, ¿no? Por ejemplo, ¿quién elabora el presupuesto comercial? Pueden pensar ustedes algunos segundos. Y vamos a ver que generalmente va a ser un área de presupuestos de la obra, de la empresa constructora, si es que tenemos una empresa mediana o grande, si es una empresa pequeña, quizás subcontraten la elaboración del presupuesto, lo cual no es muy recomendable.
sobre todo cuando no damos información a la persona que presupuesta respecto a nuestra empresa y presupuestan un presupuesto con rendimientos, con costos, digamos, generales, no específicos de nuestra empresa, de otra empresa o de alguna revista, ¿no? Entonces, generalmente quien elabora el presupuesto no es alguien que participa o que va a participar del proyecto en su etapa de ejecución. Otra cosa que podemos preguntarnos es con qué frecuencia encontramos errores en el metrado o partidas faltantes durante la ejecución. Bueno, esto en realidad es muy común. Es muy común encontrar que se le olvidó al presupuestador hacer esta partida, o metró mal, hubo un error en la hoja de cálculo, jaló en cero el precio de algún material. Entonces, encontramos errores en análisis de costos unitarios y encontramos errores en el metrado, y generalmente los encontramos durante la ejecución, cuando ya nos comprometimos con el cliente a un costo y va a ser muy difícil sacar esas partidas por lo menos dentro del costo, ¿no? Y otra pregunta interesante es ¿cuánto tiempo pasa desde que se elabora el presupuesto comercial y se inicia la construcción? He podido participar de algunos proyectos en los que el tiempo que pasa puede ser 2 meses, puede ser 3 meses, porque la inmobiliaria está esperando la preventa, o porque su proceso de licitación es muy largo, en el que hay muchos postores, o en el que hacen 2, 3 rondas de consultas o de RFIs, y después hay un proceso de negociación posterior en el que van a tratar de ajustar los costos de los contratistas generales. Entonces, puede pasar un tiempo de 2 o 3 meses, y si estamos en una época, por ejemplo, de incertidumbre política, por ejemplo, de incertidumbre de coyuntura internacional, como estamos en este momento por la guerra en Rusia, con Ucrania, como estamos en este momento con la política peruana, estos 2 o 3 meses que pasen pueden hacer que cambie mucho el presupuesto. Entonces, ¿qué es el presupuesto línea base? Es un presupuesto revisado por el equipo de obra justo antes de empezar la ejecución del proyecto o apenas empezada la ejecución del proyecto. Es un compromiso frente a la gerencia de la empresa. Yo como ingeniero residente de obra, como ingeniero de oficina técnica, voy a comprometerme a ejecutar la obra a un costo específico, pero no puedo comprometerme con un presupuesto que no he elaborado o por lo menos no he revisado yo, ¿sí? Entonces, es importante revisar el presupuesto antes de comprometernos a cumplir con esos costos, ¿sí? Nosotros como equipo de obra frente a la gerencia de la empresa o la gerencia de proyectos. ¿Qué más se hace en el presupuesto de línea base? Bueno, se calculan las brechas respecto al presupuesto comercial. ¿A qué nos referimos con las brechas? Bueno, a las diferencias que puedan existir entre el costo estimado en el presupuesto comercial y el costo con el que nos vamos a comprometer en nuestra línea base. Y se estima nuevamente el margen del proyecto con las nuevas consideraciones. Es decir, mi presupuesto, mi monto de presupuesto venta, mi venta final, lo que voy a cobrarle al final a mi cliente, no va a variar. Ya me comprometí a un presupuesto a suma alzada. Y si yo identifico que hay costos adicionales que no se han considerado, lo que voy a hacer es reducir mi margen. Si por el contrario me puedo comprometer porque tuvimos un presupuesto holgado, me puedo comprometer a un presupuesto más ajustado, bueno, estaremos ya desde el arranque previendo que vamos a tener un margen mayor que el que comunicamos a la inmobiliaria en el proceso de licitación. ¿Qué se hace en análisis de brechas? Bueno, se revisan las tarifas y los precios de insumos, por ejemplo, de materiales, incluyendo fletes, a veces no se incluyeron, a veces se tomó un precio de material de referencia, o quizás podemos conseguir un mejor precio realizando nuevas cotizaciones. De repente los sueldos no han sido considerados de manera correcta.
Por ejemplo, pueden no haberse considerado incrementos del costo de la mano de obra. Si estamos comenzando una obra en junio, desde junio nos va a costar más la mano de obra, por más que en septiembre o recién tengamos el acuerdo que nos diga cuánto va a ser el incremento de este año. Puede ser que las tarifas de alquiler de equipos o el alcance de los subcontratistas no esté muy claro. Yo pensé que era esto, pero no era esto. Entonces mi precio es más que el que coticé hace 3 meses, ¿no? Pueden haber errores en cantidades, por ejemplo, de metrados o partidas no consideradas. Puede haber rendimientos eh, de mano de obra o de equipos que sean considerados sobreestimados o infraestimados. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que revisar como equipo de proyecto para poder elaborar nuestro presupuesto de línea base. Otro punto importante es la velocidad de producción. También nos hemos comprometido con un cronograma, ¿sí? Y quizás sea un cronograma muy ajustado, que no vamos a poder sacar en la obra, ¿sí? Nos comprometimos a un cronograma muy ajustado porque es lo que pedía la inmobiliaria en sus bases, y si no nos dan la obra, entonces nos ajustamos un mes. Ok, nos ajustamos un mes. Primero va a ser difícil cumplir con el plazo, pero hablando de costo, este mes de plazo tiene impacto en el costo. Tenemos partidas que dependen del tiempo. Partidas de costo directo, como alquiler de baño, como alquiler de cerco, como alquiler de torre grúa. Y tenemos también costos indirectos que dependen del tiempo, que van a verse afectados. Por el contrario, si es que el presupuesto está holgado y yo con la experiencia que tengo, con los equipos que pienso colocar en obra, puedo reducir mi plazo de obra, voy a tener ahorros también en ese sentido. Entonces, como equipo de obra, tenemos que realizar un presupuesto de línea base para comprometernos a este costo y que se nos controle contra este costo, ¿no? Esto tiene un doble efecto también respecto a la evaluación o al control del desempeño del equipo de proyecto. ¿Qué pasa si me mandan un presupuesto muy ajustado y yo no manifiesto nada, no elaboramos un presupuesto línea base, sino que simplemente asumo el presupuesto contractual o el presupuesto oferta como si fuera mi presupuesto línea base? Entonces quizás no llegue a esos costos, ¿sí? Y tenga sobrecostos en el proyecto, y finalmente la empresa constructora, la gerencia, puede pensar que se trata de un mal equipo del proyecto, de un equipo del proyecto con dificultades, con inconvenientes, que no ha podido cumplir con sus objetivos, cuando realmente se trata de un presupuesto oferta mal elaborado. De otra manera, visto del otro lado, si es que yo tengo muchos ahorros en obra, porque me estoy controlando contra el presupuesto comercial, pero el presupuesto comercial estaba lleno de colchones, entonces puede parecer que el equipo de obra es un super equipo que ha sacado 15% de ahorro, y también puede generar expectativas para los siguientes proyectos, esperando resultados similares, cuando en realidad se trataba de un presupuesto de obra sobreestimado, ¿no? Un presupuesto de obra comercial sobreestimado. Entonces, para cerrar la sesión de hoy, vamos a ver juntos la solución por el tema del tiempo de un taller de presupuesto línea base, de un ejemplo de presupuesto línea base, para entender un poco mejor el concepto y cómo podríamos realizarlo para nuestros proyectos. Voy a compartir nuevamente mi pantalla y podremos revisarlo. Bien, entonces es el caso de un presupuesto de reubicación de pozo séptico. No tiene tantas partidas, es un presupuesto pequeño, en el que tenemos un presupuesto de concurso de alrededor de 75.000 soles. Tenemos un caso en el que hemos ganado este proyecto. El presupuesto es a suma alzada.
Y tenemos un presupuesto que se nos muestra aquí, el presupuesto venta, ¿sí? Que consta de estas partidas, que son 13 partidas, ¿no? Estas son las 13 partidas que componen mi costo. Tenemos los costos unitarios del proyecto. Y el primer paso, antes de comenzar a construir el proyecto, o apenas comencemos, mientras hacemos obras provisionales, es revisar el presupuesto y emitir un compromiso como línea base de control. Entonces, ¿qué hemos podido identificar como ingenieros residentes o como ingenieros de oficina técnica? Que la mano de obra, en realidad, la han considerado un 3% menor. ¿Sí? Quizás no han considerado hijos, han considerado el costo hora hombre con 0 hijos, o han considerado el costo hora hombre del periodo anterior y justo va a haber un aumento, pero los costos en realidad son 3% más caros. Recotizamos su contrato de succión de residuos sólidos y tenemos 5% más de lo indicado en el presupuesto. ¿Qué otra cosa podemos tener? Por ejemplo, la partida de excavación manual tiene un rendimiento mayor, es decir, yo puedo hacer un rendimiento 20% mayor que lo que está en presupuesto, y hay una partida de excavación manual a la que se les pasó un metrado de 10 metros cúbicos. El cliente ha enviado unos nuevos planos, actualización de alcance, y el nuevo metrado de tubería es de 20 metros lineales. En este caso, va a cambiar el presupuesto comercial y también nuestra línea base, porque es una actualización del alcance. Y otro punto es que nosotros creemos que podemos ejecutar la obra y por tanto, por este menor plazo, vamos a ahorrar 10% de gastos generales. A ver, nos consulta por aquí Wagner Flores. ¿Tienen algún tiempo prudente o establecido para realizar esta revisión del presupuesto comercial y establecer el presupuesto línea base con las diferentes brechas? Es una buena pregunta. No hay un tiempo establecido. Es importante, una vez que se obtiene la buena pro, comenzar con este trabajo, ¿sí? Por más que estemos esperando todavía un par de semanas para que empiece la obra, cuando ya tengamos definida fecha de inicio de obra, es importante que cuando incorporemos, va a depender de la empresa en la que trabajemos, pero muchas veces las empresas recién cuando tienen la buena pro, seleccionan, escogen e incorporan a su equipo de trabajo al equipo de obra. ¿Sí? Porque como el equipo de obra está destinado a ese proyecto, si es que el proyecto no sale, no podrá existir. Entonces, apenas los tenga incorporados, deben comenzar a trabajar en esto, ¿no? Sobre todo ingeniero de oficina técnica, ingeniero residente de obra, ¿no? Cuando los tiempos son muy cortos, lo que se hace es que durante el desarrollo de las primeras actividades de obra, que quizás tienen un poco menos de carga de trabajo para los ingenieros de obra, las obras provisionales, las primeras partidas quizás de excavación en las que el contratista hace todo a todo costo de esas actividades, se puede tomar ese tiempo para que los ingenieros durante su trabajo en obra hagan esta revisión, ¿no? Pero no debería pasar de las primeras semanas o el primer mes de trabajo de la obra. Pedro Sáenz nos comenta, en proyectos electromecánicos, ¿cómo evaluaríamos la línea base? Bueno, de manera similar, por más que el proyecto sea electromecánico, igual los proyectos están compuestos de partidas. Estas partidas tienen una parte de metrado y una parte de costo unitario, ¿no? Entonces, el costo unitario está compuesto de aporte de materiales o rendimiento de materiales, mano de obra, equipos, y costo de estos. Entonces, las razones por las que puede variar principalmente son 7, ¿no? Puede ser costo de equipos mal calculado, costo de mano de obra mal calculado, costo de materiales mal calculado. O puede ser cantidad de materiales mal calculada, cantidad de equipos mal calculado, cantidad de mano de obra mal calculada. O puede ser un tema de metrados de partida.
Entonces, un poco con ese enfoque de estas 7 principales fuentes o 7 principales tipos de brechas, podemos ir en el proyecto del biomecánico o en el proyecto hospitalario, en el proyecto de colegio o proyecto vial, tratar de encontrar estas brechas, ¿no? Lógicamente, las personas que están a cargo de la ejecución de este proyecto, como ingeniero residente, como oficina técnica, tendrán también conocimiento respecto al tipo de proyecto que van a ejecutar. Entonces, con estos temas identificados, ¿en qué porcentaje Martín nos comenta, ¿en qué porcentaje de retraso de la obra el cliente puede rescindir el contrato y hay penalidad? Martín, esto depende de las condiciones comerciales pactadas en el contrato de obra, ¿sí? No hay un porcentaje específico, puede ser un 10%, 15% que se establezca dentro del proyecto. Y ahí también es importante especificar dentro del contrato cómo se va a medir este avance y cómo se va a medir este retraso. Si será quizás a través de cumplimiento de hitos y retraso en cumplimiento de hitos, o si será a través de curva S, planificada contra curva S valorizada, ¿no? Hay una cierta definición contractual y también hay una medición en obra por el supervisor y una justificación de la constructora, unas solicitudes de ampliación de plazo y con estas definiciones contractuales se evaluará si es que la obra está retrasada, cuánto tiempo está realmente retrasada y si es que corresponde o no rescindir el contrato. Generalmente, lo mejor, a menos que sean casos muy extremos, Martín, es colaborar con la constructora y el cliente para que el proyecto se corrija, se recalcule el plazo y siga llevándose a cabo, porque el rescindir un contrato es muy costoso y muy perjudicial para el proyecto. Digamos que es el último caso que podría darse. Pero sí, generalmente hay penalidad. Esas brechas van a depender de perder o ganar una obra, o es solo evaluando cuándo nos asignan la obra, si es así donde los procedimientos de la gerencia juega el análisis. No te entiendo tan claramente, Pedro, pero sí, estas diferencias no nos dicen si es que estamos perdiendo o ganando en el proyecto. Eso lo conoceremos en esta etapa recién, cuando luego de realizar el control de costos en campo o control de costos por contabilidad, podamos hacer una gestión de valor ganado o un resultado operativo que nos diga cada que avanzamos la obra, cuántas horas hombre, o en general cuánto dinero tenemos ganado o perdido hasta la fecha. Elaboración de presupuesto de línea base es justamente la línea base a la que me voy a comprometer, contra la que voy a medir, pero ya a ese nivel yo puedo ver ya que mi margen quizás se redujo o que mi margen aumentó, todo entre supuestos, ¿no? Entre el supuesto del presupuesto comercial y el supuesto del presupuesto línea base. Pero recién la realidad y la comparación de si es que gané o perdí se realizará en etapas posteriores con alguno de estos métodos. Entonces, este era el enunciado de este ejercicio. En realidad, lo que corresponde hacer no es muy complicado, es trabajar en el APU de la línea base y hacer las modificaciones que hemos identificado ya. Por ejemplo, en la excavación manual, incrementar el 20% de rendimiento, vamos a definir también los precios de más mano de obra y de más costo de su contrato en succión de residuos sólidos, y eso aplicarlo a los costos unitarios de mi línea base, ¿no? En realidad es bastante sencillo, es un poco mecánico, trabajoso, pero consiste en eso, ¿no? ¿Qué vamos a hacer después? Bueno, tener una comparación entre el presupuesto contractual y el presupuesto línea base, en el que ya tengamos los metrados y precios de las modificaciones que hemos identificado.
Y después es importante tener el presupuesto descompuesto o desagregado, que consiste en separar nuestro presupuesto en costo unitario y en costo parcial por mano de obra, materiales, equipos y subcontratos. Y esto nos permitirá identificar de manera más clara, cuando trabajamos nuestras brechas, si se trata de una brecha de mano de obra, de materiales, de equipos o de subcontratos. Podemos aquí también en este formato, por ejemplo, sustentar si las brechas son por precio, por rendimiento o por alcance. Entonces, este sería un poco la solución a este ejercicio. Esta solución ya está planteada, ya está hecha. Les puedo pasar ahora por el chat este archivo para que lo revisen y cualquier consulta pueden comunicarla y con gusto la respondemos. Pero este es el primer paso del control de costos en obra y que en muchas empresas, como les comentaba, no se hace, ¿no? Como conclusión de la sesión de hoy, podemos ver, a ver, antes de pasar con las conclusiones, voy a pasarles por el chat la solución de este taller para que puedan tenerlo y revisarlo. Voy a cerrarlo para que pase. Bien, ahí lo tienen para que lo puedan revisar. Y como conclusión de este taller, vamos a ver que con metodologías como la ingeniería de valor y el IPD, vamos a ver que podemos tener una mejor estimación y un mejor control de costos del proyecto. Y otro punto que hemos visto importante el día de hoy es que el paso inicial y un paso fundamental para un correcto control de costos es la definición del presupuesto de línea base. El control de costos no acaba aquí, ¿no? Como hemos comentado, este es el control de costos completo. Lo que hemos visto hoy es centrado en elaboración de presupuesto de línea base, ¿no? Tendremos también que elaborar presupuesto de control y hacer nuestros controles de costos con las consideraciones necesarias y después con algún método como valor ganado, resultado operativo, ver realmente en obra cuánto estamos perdiendo o cuánto estamos ganando. Entonces, este ha sido el tema que quería compartirles el día de hoy. Este tema es un poco amplio, ¿sí? Es parte de un curso que estamos dictando, que estamos próximos a comenzar con AVE Escuela de Construcción, que no es solo de control de costos, sino que es de gestión de la oficina técnica. Incluye también temas relacionados a BIM, y ustedes van a poder verlo en el desarrollo de ese curso con más detalle, ¿sí? Pero sí me gustaría responder las preguntas que tengan para no quedarnos con estas consultas, ¿no? Walter nos comenta, ¿cómo se elabora el presupuesto de control? Un par de segundos les dejo aquí mi contacto, si es que quisieran contactarse conmigo, si tuvieran alguna duda respecto a la presentación de hoy, encantado podría responder. Me encuentro como Santiago Pacheco Zúñiga, ese es mi correo y mi número, por si quieren contactarse. Y para informes sobre el curso o otros cursos que se abran con AVE, les dejo aquí el contacto mientras respondo sus consultas. A ver, Walter nos comenta, ¿cómo se elabora el presupuesto de control? Bueno, el presupuesto de control tiene una manera de elaborarse en el que primero vamos a definir qué cosa vamos a controlar, contra qué vamos a controlar. Su costo final es igual al presupuesto de línea base que hemos elaborado, que hemos mencionado cómo se elabora el día de hoy, pero vamos a agrupar ya en nuestro presupuesto, nuestras partidas presupuestales, en partidas de control, ¿sí? En distintas fases que nos permitan controlar. Por ejemplo, podríamos decidir controlar a un nivel un poco más grueso y controlar todas las partidas de concreto juntas como una sola partida. Entonces reportaremos ahí todos los materiales de concreto, reportaremos ahí toda la mano de obra que usamos en concreto, y luego contra lo que valorizamos en concreto podemos controlar si estamos ganando o perdiendo, ¿no? Espero que haya sido de su agrado la sesión de hoy.
nos estamos encontrando en una próxima oportunidad. Muchas gracias por su atención.